Conferencia de Renaissance y la verdad que ha sido muy inspirador. Como lo hemos dicho una y otra vez y ustedes han visto un poquito de las imágenes, esto no es una conferencia únicamente para jóvenes, no es una conferencia únicamente para, para personas que están involucradas en el arte, no es únicamente una conferencia para personas que estén en la música, es una conferencia para toda la iglesia. Porque ¿de qué trata la conferencia y de qué ha tratado? A través de los diferentes ejemplos, enseñanzas y testimonios de cómo el Espíritu Santo les dio una creatividad única, diferente, un equipamiento único y diferente para cumplir con el propósito para el cual Dios los había creado, ¿no? Y para que con esos dones y talentos que Dios les había dado, ¿no? Y la verdad que fueron tiempos muy hermosos y animarles, si Dios mediante el próximo año lo podemos hacer, participe, inscríbase, deje que el Espíritu Santo, que es el creador, como en algunos de los videos salía, ¿no? O sea, somos hijos del creador, o sea, tenemos las características de nuestro papá. Así es, así es. Y entonces, por lo tanto, tenemos la capacidad de crear. Lo único que hay que hacer es hacer una pausa, hacer una pequeña pausa en la vida y permitirle al Espíritu Santo que nos hable y que nos muestre, ¿no? Y el día de hoy justamente vamos a hablar un poquito de, de eso que ocurrió durante el Renacimiento, eso que ocurrió pues en los tiempos de la salida de la Edad Media a la entrada de algo que cambió la historia de la humanidad, que cambió la cultura totalmente, ¿no? Porque hubieron hombres y mujeres de Dios que estuvieron dispuestos a dejarse guiar por el Espíritu Santo y no simplemente a caminar conforme al status quo que había en aquel entonces. Así que el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la iglesia y la tecnología, ¿no? Ahí está la iglesia y la tecnología, ¿no? Y lo hemos hecho adrede porque hemos puesto IA, que justamente son los vocablos, las vocales finales de estas dos palabras, pero que finalmente nos va a llevar al desafío de la inteligencia artificial. ¿Y qué hacemos con ella, no? A lo largo de la historia de la humanidad también vamos a ver en esta charla cómo pues especialmente la iglesia se ha opuesto o ha satanizado pues la tecnología, el avance de la tecnología. Estaba escuchando un testimonio que cuando salió el tema del teléfono que en aquella época era el teléfono ese que hacías así, ¿no? ¿Cuántos recuerdan ese teléfono que hacías así? Tenías que esperar como 10 años para que te llegue la línea a tu casa, ¿no? ¡Wow! Viene una celebración, ya tengo línea en mi casa. Pero aún así, la humanidad y especialmente la iglesia empezaba a decir, no, pero que eso ya nos va a robar los tiempos de familia, que la gente solamente se va a comunicar vía este aparato y por supuesto sabemos que no es así, ¿no? Entonces, iglesia y tecnología, una relación de tensión, resistencia y por supuesto algunos de adopción. El Renacimiento, brevemente les comento, el Renacimiento que ocurre pues entre el siglo XIV y el siglo XVI, fue un movimiento cultural, fue un movimiento artístico que transformó en aquel momento Europa, que era el mundo básicamente conocido, porque todavía pues no se había descubierto América, ya existía, pero no lo habían descubierto, porque Cristóbal Colón, a ver hermanos, ¿cuántos se acuerdan en qué fecha llegó Cristóbal Colón a América? Así es, 12 de octubre de 1492.
Y fue parte justamente de este abrir los ojos y aventurarse de los seres humanos a hacer cosas diferentes, ¿no? Y entonces este movimiento, el Renacimiento, despertó la curiosidad, la razón, la creatividad y sentó las bases para la ilustración y la modernidad, ¿no? Entonces hubieron artistas y ahí tenemos algo de las pinturas de estos artistas que decidieron empezar a comunicar de una manera mucho más precisa y mucho más detallada, entre otras cosas, los temas bíblicos, ¿no? Aquellos que eran hombres y mujeres de Dios, que conocían las escrituras, fueron inspirados y animados a establecer una serie de detalles, ¿no? Y justo las imágenes que tenemos aquí son de las pinturas que hemos replicado y que hemos hecho una pequeña galería que usted la puede visitar el día de hoy, allá en la iglesia, a la entrada donde está lo que era la fundación, donde ahora tenemos la cuna, y allá adentro en ese salón hay una pequeña exhibición desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta su segunda venida, ¿no? Hay algunas imágenes ahí de pintores de aquellos años, hermanos, de 1300, de 1400, pero que inspirados por Dios decidieron contar la verdad, ¿no? Porque hasta ese entonces, pues, la verdad en todo término estaba bajo dos autoridades, la monarquía y los líderes religiosos, es decir, el papado. Y lo que ellos decían, eso era, y punto. Y habían solamente dos grupos sociales, que eran la nobleza y después el proletariado. Los nobles, que eran los que tenían todo, y el resto de la población, que eran los que trabajaban. ¿Para quién? Para ellos, ¿no? De ahí, por cierto, entre comillas, sale todo este discurso de los comunistas, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa, es otra historia. Y de pronto nació una generación nueva de seres humanos que pensaban, soñaban y empezaron a viajar pues a las Indias, al Asia, a traer mercadería. ¿Y quién se las compraban? Los nobles. Y de pronto se empezó a generar este nuevo grupo social, cultural, llamado la burguesía, que era gente que se aventuró a más. Y todo ese movimiento cultural obviamente dio pie para grandes descubrimientos. Descubrimientos que ocurrieron en el Renacimiento, como por ejemplo la imprenta del señor Gutenberg en 1400, el telescopio. Imagínense, antes solamente se veían las estrellitas, los puntitos, y de repente a alguien se le ocurrió manejar espejos, lentes, y vio que ese puntito que brillaba en realidad era un planeta, o era una estrella que tenía planetas alrededor. Y descubrieron el microscopio también. Y de pronto empezaron a mirar que había detalles más pequeños de lo que realmente podíamos ver, como las células. El reloj mecánico, y empezó a haber ya una cuantificación del tiempo. Por supuesto, la navegación con la brújula, que originalmente este principio se origina también en Asia, y después la rotación terrestre de Copérnico, ¿no? Las cosas no giran alrededor de la Tierra, no, la Tierra gira alrededor del Sol y la Tierra gira alrededor de ella misma también, y por eso que podemos entender el día y la noche. Entonces se terminó esa manipulación mágica religiosa que había para poder entender la creación de Dios. Y cada una de estas personas eran creyentes que empezaron a dar gloria a Dios. Copérnico decía, el lenguaje de Dios es la matemática. Porque claro, la Tierra gira alrededor del Sol, pero no en un círculo, sino en una elipse. Y todo calculado. Entonces el tipo estaba pero maravillado de la creación de Dios, tan precisa, tan extraordinaria. Y así cada uno de ellos. Y entonces cuando Gutenberg
genera la imprenta, en ese momento también se estaba gestando este pensar de los religiosos de aquel entonces, como Lutero y más adelante Calvino, para decir, oye, pero la Biblia dice otra cosa de lo que nos están inculcando, de lo que nos están enseñando, ¿no? Y él procura hacer una reforma dentro de la iglesia de aquel momento, la parte dogmática que se vivía en aquel momento, ¿no? Lamentablemente no lo escuchan, lamentablemente no consideran lo que es eso, y él tiene que salir o es sacado. Y ahí es donde empieza, pues, toda la aventura de los protestantes, toda la aventura de esta reforma de la sola escritura, sola fe, sola gracia. Vamos a dejarnos guiar únicamente por la escritura. La salvación no es por obras, es por fe y es producto de la gracia de Dios. Y eso es lo que en alguna medida nosotros hemos heredado, ¿no? Entonces, lo interesante que empezó a haber un cambio en la cultura, empezó a haber un cambio en la educación, se le empezó a enseñar a las personas, incluso la alfabetización nace producto de la imprenta, producto del nacimiento de las iglesias protestantes en aquel momento y producto de procurar ayudar a que las personas que ya tenían un material donde estudiar, porque ahora tenían incluso la Biblia en su propio idioma y ya no en idiomas como el latín o el griego antiguo, escondido para algún tipo de élite del momento, ¿no? Entonces hubo un cambio cultural que influyó la ética, el trabajo, la economía y la política, ¿no? Entonces hubo una revolución. Y la pregunta es, hoy en día, ¿qué está haciendo la iglesia en favor de la cultura, en favor de la educación, en favor de la sociedad? Y a veces nos hemos metido simplemente, únicamente en nuestras cuatro paredes y aquí nos hemos quedado. Cuando los creyentes han sido los que han marcado la pauta en el caminar de la sociedad, ¿no? Y entonces ya nos parece, pues, extraño o no espiritual el que alguien esté metido en las artes, el que alguien esté metido en la música, el que alguien que dice amar a Dios y que esté metido en la moda, o que dice amar a Dios y esté metido en la política, y lo vemos como... Pero si ahí es donde es que debemos estar, ¿no? Y entonces, pero ¿cuál es la paradoja, pues, aquí con la reforma? Y es que a pesar de que este nuevo nacimiento cultural en la humanidad basado en hechos y en la verdad, se propagó y logró sus propósitos porque usaron la tecnología, que en aquel momento fue la imprenta. Lutero decía, el supremo acto de gracia de Dios ha sido la imprenta. Porque mientras Roma seguía copiando manuscritos a mano en idiomas extraños o antiguos, los reformadores inundaron Europa con panfletos y Biblias impresas. Claro, el desafío está, o la ironía, como decimos, que las iglesias que nacieron de la imprenta replicaron con el tiempo el patrón de la Roma medieval. Cautela ante lo nuevo, resistencia al cambio, llegada tardía a los nuevos medios de comunicación. Quiero que me acompañen al libro de Éxodo, por favor. El libro de Éxodo, el capítulo 31, y si bien es cierto tengo mi Biblia acá, no les voy a decir adrede, abran sus Biblias, sino que de manera adrede les voy a decir enciendan sus Biblias. Porque el grueso de los ciudadanos, y más aún de los que participan de la iglesia, pues ya no tienen Biblia en mano. Yo que los fastidio, ya están empezando a traer
Pero hablando de no negarnos a la tecnología, y la tecnología, ojo, simplemente es una herramienta, no es que ha de cambiar las cosas, ¿no? Pero en el libro de Éxodo, espera, necesito buscar mi nueva traducción viviente. Éxodo. Y en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, está el primer registro de las Escrituras de alguien que fue lleno del Espíritu. Yo les voy a leer desde el verso 1. Dice, luego el Señor le dijo a Moisés, mira, he escogido específicamente a Bezaleel, el hijo de Uri, nieto de Ur, de la tribu de Judá, lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad, destreza y toda clase de artes manuales y oficios. Es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata, el bronce. Es hábil en grabar e incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro de todo trabajo artístico. Y entonces el primer personaje en la Biblia que está registrado como lleno del Espíritu Santo, no fue un sacerdote, no fue un profeta, fue un artesano, un ingeniero, es decir, un tecnólogo. Para cumplir con el propósito de Dios. No hay forma de poder cumplir con los propósitos de Dios si es que no estamos dispuestos a poner nuestros dones, talentos, conocimientos y tecnología para la obra del Señor. Dios le había dado un sueño, una visión a Moisés, ya en el desierto, para preparar a este pueblo para que sirva y adore al Señor. Y le dio un plano de cómo debía ser el tabernáculo, cómo debía ser el lugar santo donde se hacían los sacrificios, cómo iba a ser el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, que era la presencia de Dios. Pero Moisés, ¿qué había sido toda su vida? Uno, hijo, entre comillas, adoptado de la hija del faraón. Y dos, cuando se escapó, ganadero. ¿Qué iba a poder este señor, llamado por Dios, con una visión de Dios, construir todo lo que Dios le había dado? Y entonces hubo que ungir a una persona que no estaba en el ministerio, y lo pongo entre comillas, pero que sí podía hacer todas estas cosas para cumplir el propósito de Dios. Entonces, mi pregunta para usted esta mañana es, ¿para qué te ungió Dios? Bezaleel fue ungido en todas estas artes, o en todas estas manualidades, o en todas estas cualidades de ingeniería o de artesanía, para hacer justamente lo que Dios quería que se haga. A mí el Señor me ungió para enseñar su palabra. A mí el Señor me ungió para pastorear, para cuidar de su pueblo, para extender su reino. Pero esa no es la única cosa para la cual Dios te unge. La pregunta es, ¿para qué te ungió Dios a ti? Con esos dones, esos talentos, esas capacidades, esos estudios, esa academia, ¿para qué te ungió Dios? Porque Dios quiere, a través de cada uno de nosotros, hacer que su gloria sea conocida.
Moisés sin Bezaleel no la hacía. Y por eso Dios ungió a ese caballero. La pregunta es, ¿para qué le ungió Dios a usted? El día de ayer tuvimos algo muy inusual para una iglesia. Tuvimos un desfile de modas, porque tuvimos a un sastre, que es el sastre en el Perú, el único sastre de alta costura peruano que es parte de la asociación de la alta costura en el mundo. Y como él cuenta, él dice, hermanos, yo nací en Huánuco, dice. Y recuerdo que mi mamá me llevaba todos los días a la escuela dominical. Y cuando él, ahí en los 80, recién viene a Lima, su primer trabajo fue en una tienda que vendía telas. Y ahí fue encontrando él su pasión, sus dones, sus talentos. Y como dice, pues, con una maquinita de coser de esas de pedal, hizo su primer taller, su primer atelier. Y hoy en día, pues, está en las pasarelas de Milán, de Nueva York. Y no solamente testifica del Perú, o habla del Perú con la alpaca y con la vicuña y con unos abrigos extraordinarios y ropa impresionante y el algodón peruano y todo eso, sino que da la gloria a Dios. Constantemente. Y recuerdo que él contaba que en su primer desfile, y él no había participado nunca en un desfile así de estos formales que uno ve en la televisión, qué sé yo. Entonces, él no conocía muy bien pues cómo era la dinámica. Y entonces, y la dinámica que tienen cuando hacen un desfile, al parecer ya es una costumbre, como hay en los partidos de fútbol o en otros deportes, donde todos los modelos que van a desfilar, junto con la producción, todo el equipo, ¿no? Ponen sus manos en el centro y hacen una arenga. Y entonces lo llamaron a él, que era el diseñador, y entonces él pone su mano y a la hora que hacen la arenga dicen una grosería. ¡Ah! Me dijo, ay Señor, tú me has abierto la puerta para hacer mi desfile y lo estoy empezando con una palabra grosera. Bueno, cuento corto, hoy en día este caballero, en este mundo que se diría que es, usted busque la palabra, ¿no? Pero él lo junta a todos los modelos, a todos los productores y hacen una arenga. ¿Y cuál es la arenga? ¡Gloria a Dios! ¿Quién va a ir a esos lugares a testificar? Y el día de ayer eran dos caballeros y dos damas que estuvieron aquí mostrando y él compartiendo su historia y dando gloria a Dios, cómo él en esos lugares está pudiendo ir a llevar la gloria de Dios. Y después tuvimos un ratito para tomar un cafecito con ellos y les testificamos. Y estaban tan interesados en conocer más de Dios. Pero Guillermo Aguayo, llamado para enseñar la palabra, cuidar de su pueblo, extender su reino, jamás le hubiese podido hablar de manera directa, sentado en una mesa, tomándome un cafecito, a modelos que están en esta industria. ¿Por qué se pudo hacer? Porque hay un hombre ungido de parte de Dios, con dones y talentos, para llevar este mensaje a esos lugares. Entonces la pregunta es, ¿para qué te ungió Dios? ¿Para qué te ha ungido el Señor? ¿Hacia dónde te quiere llevar el Señor con esos dones, con esos talentos o con esos sueños que tengas? La historia de José, el libertador de Israel, comienza con un sueño. Usted lee el libro de Génesis y José soñó un sueño. Y ahí empieza la ruta de José.
Porque como decía el doctor Cole, un sueño dado por Dios a un hombre, a una mujer favorecidos de Dios, harán un mundo bendecido por Dios. Y José pudo convertirse eventualmente en el premier, en el segundo hombre más importante de ese imperio, no solamente para poder proveer en momentos de esos 7 años de sequía, proveer alimentos porque habían tenido 7 años de abundancia, y pudo ayudar. Y no solamente eso, sino que ayudar al pueblo de Dios que los trajo hasta Egipto. Entonces, ¿para qué te ungió Dios? A cada uno Dios nos ha dado dones, talentos y nos ha dado sueños. Y así como podemos ser llenos del Espíritu Santo, como en Hechos de los Apóstoles, igual podemos ser llenos del Espíritu Santo para cumplir con esos dones, talentos o sueños que Dios nos haya dado. Y entonces, ¿cuál es la idea? A veces rechazamos la tecnología. Sin embargo, como vemos aquí, a lo largo de la Escritura, Dios dio encomiendas, mandatos, sueños, pero que no se hubiesen podido realizar si no había el uso de la tecnología. Imagínate, en el caso de Adán, Dios le dice a Adán, después de crearlo, lo bendice y le dice ahora, cuida del huerto, administra lo que yo he creado. ¿Con qué creen que lo hizo? ¿Con la manito? ¿Cómo cuidaba de esos árboles? ¿Cómo cuidaba de esas plantas? Algo tuvo que utilizar, no sé, de repente una ramita, un palito. Algunos dicen que tal vez hayan sido huesos de algunos de estos animales que se murieron. Pero algo usó Adán. Cuando Dios le dice a Noé, construye un arca. Hermanos, ¿de dónde cortó la madera? ¿De dónde sabía que esta era la madera que había que utilizar? ¿Cómo la cortó? ¿Acaso eran troncos uno al lado del otro? ¿Cómo lo amarró? ¿Cómo calafateó con brea? ¿De dónde sacó la brea? Usó tecnología para cumplir el propósito de Dios. Y por lo tanto Dios necesita de todos nosotros, cada uno con su habilidad, cada uno con su talento, cada uno con su creatividad, cada uno con su llamado. Cuando tu talento, aprendíamos en esta conferencia, se convierte en tu llamado. Igual ocurrió con Abraham, cuando Dios le dice, sal de Ur de los Caldeos. Él salió, pero él ya sabía manejar un ganado. Cuando Dios le dice a Josué, ya toma posesión de la tierra prometida, a excepción de Jericó, que fue algo milagroso, el resto lo tuvo que conquistar, pues, con estrategias militares. Nuestro Señor Jesucristo llega un momento en que la gente está rodeándolos. Están en la costa, a la orilla del mar de Galilea. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Ah? ¿Caminó sobre las aguas y desde ahí les predicó? No, se subió a una barca. Tecnología. Y había una industria de pesquería en aquel momento. Artesanal, por supuesto, en aquel entonces. Pero igual. Y como les comentaba en un momento, en Hechos el capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo y los apóstoles reciben el encargo de ir y predicar al mundo entero. ¿Qué utilizaron? La tecnología, hermanos. Los caminos romanos. A ver si me ponen los caminos romanos, ahí ese mapa que hay por ahí. Hermanos, esto no es una foto de las avenidas y de las pistas que hay hoy en día en Europa.
Estos son la reproducción de los caminos que había en el imperio de Roma. Que solamente cuando el imperio romano llegó estableció todos estos caminos. Por eso que se dice que todos los caminos nos llevan a Roma. Ahí está, pues, ahí está Roma. Y era toda una tecnología, eran caminos únicos. Y fue a través de esos caminos que los apóstoles recurrieron al mundo para compartir el mensaje del evangelio. Entonces la pregunta para el día de hoy es: ¿para qué te ungió Dios? ¿Qué cosa única, diferente, tecnológica, estratégica te ha ungido Dios, que eventualmente también pueda llevar el evangelio a esos lugares, como nuestro hermano Daniel Bercelli, a esos lugares de la moda, o como los otros expositores que unos están en el cine, otros están en otras industrias, como el comercio de las telas, o como las aerolíneas y la aviación. Hemos podido escuchar diferentes testimonios. Entonces nosotros también tenemos en la casa del Padre, estamos utilizando los caminos romanos, hermano. A ver, por favor, muéstrenme los caminos romanos de todas las aplicaciones que tenemos en la iglesia. A ver, estos son nuestros caminos romanos. Así es, estamos usando tecnología. Si en este momento usted conoce o tiene un amigo, un familiar, un hermano que está casado y que está viviendo en Japón y vienes a la conferencia de matrimonios y de repente, ¡wow! Dios te habla y tú dices, esto lo debería escuchar mi hermano. ¿Qué haces? Clic, WhatsApp, y se lo mandas. Los caminos romanos. O si tienes una hermana que está viviendo en la India, no sé, y escuchas en Mujer Única una enseñanza y dices, esto lo tiene que escuchar mi hermana. ¿Qué hago? Caminos romanos, tecnología, ¡pling! WhatsApp, y ahí le llega. Y así son estos diferentes rutas que tenemos, las diferentes aplicaciones de la iglesia que tenemos. Y ahí las puedes encontrar en la casa del Padre. ¿No? Y también tenemos el YouTube también. Entonces, hermanos, hay que preguntarse, ¿para qué me ungiste, Dios? No es que, no, yo tengo mi trabajo, tengo mi chamba, tengo mi carrera, es allá afuera, eso no tiene nada que ver con la iglesia. La iglesia es el día domingo. Y aquí es donde yo sirvo al Señor. No, usted sirve a Dios con cada uno de los talentos, dones, conocimientos, profesiones, emprendimientos, negocios que usted tenga. Ahí usted sirve a Dios. Ahí es donde usted está llevando la presencia de Dios. ¿Para qué te ungió Dios? Es la pregunta que usted tiene que tener clara la respuesta. ¿Para qué me ungió Dios? No, porque mi trabajo es pues para poder alimentar a mi familia, ¿no? Vestir a mi familia, tener un lugar donde vivir con mi familia, tener vacaciones con mi familia, comprarme el auto de mis sueños, tener las vacaciones exóticas de mis sueños. Y los domingos, los domingos vengo a la iglesia, pues. No. Todo lo que hacemos, todo el tiempo. ¿Para qué te ungió Dios? ¿Para qué te ha ungido Dios? A cada uno nos ha dado una huella única, diferente. Cada uno de nosotros somos únicos y diferentes para poder cumplir con propósitos únicos y diferentes. ¿Para qué te ungió Dios? Y entiende de que esa profesión, ese negocio, ese emprendimiento, eso que a lo que tú te dedicas, para eso
Te ha ungido Dios. A no ser que Dios te diga, no, deja eso y dedícate a otra cosa. No hay problema. Pero la pregunta es, ¿para qué te ungió Dios? Bezaleel no se preguntó si debía usar el cincel. Sino que Bezaleel simplemente lo tomó, lleno del Espíritu, y edificó la casa de Dios. Punto. Ok, para esto, muy bien. Este es el don que me ha dado, este es el talento que me ha dado. Perfecto, a esto me voy a dedicar. Y con esto voy a edificar la casa del Señor. Paul Rader era un pionero de la radio cristiana que experimentó la persecución de la iglesia por tener un programa en la radio en el año de 1922, cuando la tecnología empezaba a explotar. Él dijo lo siguiente: imagínate, consideraban que la radio era algo del diablo. Y después de él haber estado evangelizando una temporada ahí, le prohibieron. Y Paul Rader decía, no hay nada en la Biblia que diga que el mundo debe venir a la iglesia. Pero sí hay todo en la Biblia que dice que la iglesia debe ir al mundo. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a responder la iglesia? Entre otras cosas, al día de hoy, con la inteligencia artificial. ¿O usted ya piensa que eso también es del diablo? Claro, porque hay gente que dice, no, eso sí, ya no, ya. Hasta internet llego, hasta Facebook. Ya, pues si llegaste a Facebook, ya estás atrasado, ¿no? Entonces pensamos, no, es que con la inteligencia artificial ya van a saber exactamente quién soy yo, dónde vivo. ¿Cuántos de ustedes tienen una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito? ¿Alguien tiene acá tarjeta de débito o de crédito? Ya está frito, ya saben dónde vives, cuánto ganas, dónde estás, ya saben dónde ubicarte, a quién le debes, ya saben todo. Así que tranquilo. Y si utilizas, no sé, el Waze, ¿no? Para ir a algún lugar, a otro lugar, la mayoría de los que utiliza Waze ya tiene registrado también dónde está su casa, ¿no? Y donde pones casa, me pones trabajo y te lleva. Ya saben, hermano, así que por eso ni te preocupes. Pero usemos sin temor la tecnología para poder nosotros extender el reino de nuestro Señor. Nosotros, y antes de ir al último verso, si me ponen la imagen de los dibujos animados que estamos haciendo, ahí está. Esto, queridos hermanos, estamos empezando a hacer en la iglesia. A partir de julio ya va a tener una constancia. ¿Y qué es? Son los dibujos para niños de 3 a 5, niños de 6 a 9 y niños de 10 a 12 del sermón que compartimos el día domingo. Y todo esto, hermanos, lo hacemos con inteligencia artificial. Antes necesitabas dibujantes, el día miércoles o el día jueves yo les entrego el sermón a los chicos de medios. Y hemos hecho diferentes pruebas y esto. Ahora nos demora alrededor de 3 horas y media para tener todo esto. Y el propósito es mandarle, y algunos de ustedes ya han recibido algunas pruebas, mandarles a todos los papás el enlace para que puedan bajar los dibujitos de esto, las cosas para colorear, hay pupiletras, hay caminito. Esto es para los chicos de 10 a 12, ya está en un formato
un poquito de historias, y hay versos bíblicos, versos para memorizar, de todo. No tengan miedo. Y tenemos estos chicos que Dios los ha ungido para estas cosas y utilizan las herramientas. Este es el cincel de ellos. Pero le vuelvo a preguntar a ustedes, ¿para qué te ungió Dios? ¿Para qué? Porque en eso que te ha ungido Dios, ese cincel que Dios te puso, vas a extender su reino. Porque al brillar y el ser el mejor, porque tienes al Espíritu Santo, puedas dar la gloria a Dios. Como decía uno de los expositores, que ella es actriz, les habían pedido que para la grabación de una escena que tenían que hacer al siguiente día, pues debían de venir con el mayor entusiasmo, alegría, sonrisa que pudiesen. Así que ella esa noche se puso a alabar a su Dios, a cantarle a su Dios, y llegó y a estudiar y leer las escrituras, y llegó con un rostro radiante al set, y grabó y todo. Y la gente le preguntaba, pero ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Cómo puedes lograr? Déjame que te cuente. O como Dios mediante lo vamos a tener el próximo año, pero él vino a asistir, él asistió a la conferencia y él es considerado uno de los hombres más fuertes del mundo, es pastor, él, Pepe Selem, y hasta el día de hoy participa en campeonatos mundiales. Me dice, pastor, yo conocí al Señor en Italia en un campeonato mundial de levantamiento de pesas. Todos queríamos tomarnos fotos con el campeón mundial, que era una leyenda dentro de ese mundo. Y así que nos acercábamos, nos tomábamos fotos con él. Y después en un momento él nos dice a todos los que estábamos ahí, ¿les gustaría saber cuáles son las vitaminas que yo tomo? Y por supuesto todos estos nos dijeron, sí, queremos saber. Vengan. Se los llevó a su camerino, los sentó a todos, abre su maletín y saca una Biblia. Así es. ¿Para qué te ungió Dios? Seamos lo mejor. Y como decía esta señorita, la actriz, decía, es que ellos no saben que yo tengo un aliado. Yo tengo al Espíritu Santo. Así que no importa la competencia que usted tenga alrededor del negocio o emprendimiento en el que usted esté. Usted tiene un aliado. Es el Espíritu Santo que les da cosas creativas. Así que termino con este pasaje del verso 17 de Colosenses 3. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que hagáis. Yo no sé a qué usted se dedica, pero Dios sí sabe. Pregúntele al Señor, ¿para esto tú me ungiste? Si para esto tú me ungiste, voy a ser el mejor y voy a brillar. Y cuando la gente me pregunte, ¿y cómo lo haces? Ahí voy a señalar el cielo. Cierre sus ojos, por favor, y incline su rostro. Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora, profundamente agradecidos por todas tus bondades. Agradecidos por cada don, por cada talento que tú nos has dado, Señor. Por la oportunidad que hemos tenido algunos de estudiar, de prepararnos en alguna profesión o en algún oficio. Gracias, oh buen Rey. Gracias. Yo te pido en esta hora, oh buen Señor, que a tus hijos les sigas mostrando cada vez más claro para qué los ungiste.
Y si hay un sueño de por medio, si hay un anhelo de por medio, que tu Santo Espíritu les muestre el camino y la ruta, como lo hizo con José. Y José soñó un sueño. Y que tus hijos puedan soñar. Y al ver ese sueño cumplido y la gente maravillarse, ellos dar la gloria a Dios. Tu bendición, Señor, por esos dones que has puesto. Te agradecemos, Señor, en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén.